Estamos hablando de la preeminencia del amor, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Oiga, qué lindo es sentirse amado, ¿cierto? Porque sentirse amado nos da seguridad, confianza, nos hace reconocer el valor que Dios nos ha dado como sus hijos. Y qué importante es sentirnos amados. Y quiero hablarles de una historia allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 1, sobre de verdad el amor de Dios incondicional, el amor de Dios que es sorprendente y admirable. Es una historia sencilla y creo que debemos predicar tan sencillo porque el Evangelio es práctico, es tan cercano y me encantan las historias de Jesús, esas experiencias en los Evangelios. Y Juan 5 dice, verso 1, después Jesús regresó, lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba un estanque de Betesda que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía de la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte en pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Mire, cuando leemos esta historia o cuando yo la leo una y otra vez, de verdad que se me generan una cantidad de preguntas y me parece de verdad impresionante que un hombre lleve 38 años en esas circunstancias de salud, en esa situación tan terrible de enfermedad, de no poderse valer por sí mismo. Y me surgen muchas preguntas. ¿Cómo lograr lidiar con una enfermedad tan prolongada? Porque ¿a quién le gusta estar enfermo? Nadie. A todos nos encanta estar llenos de salud y de vida. ¿Cómo lidiar con 38 años de enfermedad en el cuerpo? ¿Qué ideas, qué pensamientos pasaban por la cabeza, por la mente de este hombre durante casi 4 décadas de enfermedad? ¿Qué pasaría por su mente? ¿Será que se acostumbró a su parálisis? ¿Será que se acostumbró a su estado? ¿O se despertaba cada día con la esperanza de que algo sucediera? ¿Cuántas veces pensó en quererse morir? ¿Verdad? ¿Cuántas veces pensó en eso? Bueno, yo creo que esa es una realidad que muchos hemos vivido en medio de los problemas. Como que me quiero morir, no quitarme la vida, son 2 escenarios diferentes, ¿no? Una cosa es atentar contra mi vida y otra cosa es estar abrumado por las circunstancias y tener un pensamiento de mejor pues morirme. Yo no sé si este hombre pasó por ese escenario cuántas veces de querer morirse. ¿En dónde estaba su familia? Qué importante es la familia, ¿cierto? Qué importante es la familia. ¿En dónde estaba su familia? ¿Será que lo abandonaron por causa de su enfermedad? ¿Se quitaron ese problema de encima y lo dejaron por allí? Bueno, yo me hago muchas preguntas. Es que son 38 años en una situación difícil de abandono. ¿Qué habría pasado por esa mente y ese corazón
durante casi 4 décadas. ¿A partir de qué edad ese hombre estaba en esa situación? Si desde muy niño, desde bebé, no sé, me surgen muchas preguntas con respecto a la realidad de este hombre. Pero tenía una pizca, esa palabra la puedo utilizar, esa pizquita de esperanza. Pero su esperanza era en un estanque. Allí en el estanque, esa pizquita de esperanza lo mantenía, a mi juicio, vivo, esperando que alguien lo ayudara para obtener ese milagro en su vida. Así que frente a ese escenario, yo quiero que hoy entendamos algo. En primer lugar, es que al Señor le encantan esos escenarios para hacerse presente. Al Señor le encantan esos escenarios de frustración, de desesperanza y de desamor, porque Él convierte esos escenarios en una oportunidad gloriosa para desbordar su amor, sanador y reparador sobre aquel que está pasando esas dificultades. Así que el Señor es especialista en hacerse presente en ese tipo de circunstancias. Por eso quiero que identifiquemos por lo menos 3 enseñanzas en esta experiencia que seguramente hoy vamos a poder abrazar para nuestra propia vida o para alguien que conozcamos a nuestro alrededor. Y lo primero que yo veo es que Jesús lo sabe todo de ti y de mí, pero quiere escucharme y quiere escucharte. Lo sabe todo, es que Él tiene el control de todo, Él es el Señor, pero Él quiere escucharte. Mire, era evidente algo, y es que este hombre no sabía quién era Jesús, porque Jesús se presenta como un vecino, como un transeúnte que va por ahí. Y este hombre no reconoció a Jesús como el Señor, sino sencillamente como un transeúnte. Así lo identificó. Mire, y es posible que durante todas esas décadas, casi 4 décadas, ninguna persona se había acercado a este hombre para establecer una conversación, para establecer un diálogo, algo que para nosotros es común, dialogar. Mire lo que acaba de suceder, esta dinámica fue poderosa. Ponte en pie y pregúntale al otro cómo está. Mira, como este hombre de la historia, hay muchos que no tienen la experiencia que nosotros tenemos como comunidad, como familia, de acercarnos. Es posible que este hombre llevara muchos años sin establecer una conversación, sin que alguien mostrara un poquito de interés por él y por la condición que estaba pasando, porque ese escenario en el que estaba lleno de enfermos y de personas que estaban aisladas, porque era un lugar al que nadie quería entrar. Pero Jesús, lleno de amor, Jesús, que es el ser humano más empático y maravilloso, tiene misericordia, solidaridad, específicamente con un hombre que está en total estado de vulnerabilidad, en un estado en el que no hay esperanzas, en el que no hay salida. Y es que si vemos a Jesús en todo su caminar, a Jesús le encantó hacer visibles a los invisibles. A Jesús le encantó hacer de los invisibles los protagonistas de sus historias. Ese es Jesús, el que mira para donde nadie mira, el que mira con amor y no con desprecio. Ese es Jesús. Su mirada es su mirada de amor, de bondad. Por eso me llama la atención de este hombre. Y la pregunta que el Señor hace como un rompehielos. Es que el Señor, el mejor comunicador de la historia, si quiere el mejor coach de la historia, el maestro de maestros,
el creativo de creativos. Y él entiende que necesita establecer una conversación con este hombre, romper el hielo con algo que este hombre seguramente no había experimentado, con una pregunta. Al Señor le encantan las preguntas. Y fíjense que esta pregunta pareciera tener una respuesta obvia, porque el Señor se acerca para romper el hielo con una pregunta y le dice: ¿te gustaría recuperar la salud? La respuesta sería obvia para nosotros, ¿cierto? Pues obvio, claro, por supuesto. Pero mire qué curioso que la respuesta de este hombre no fue esa. No fue obvio, Señor, mira cómo estoy. Es que no puedo, Señor. No puedo, fue la respuesta. ¿Qué refleja esa respuesta? Pues su sentimiento de incapacidad, su vulnerabilidad, su fragilidad. Reflejó su condición de abandono, su condición de frustración, pero también reflejó que el único medio que él entendía a través del cual podía obtener sanidad era el estanque. Con esa respuesta tan corta, es que no puedo, Señor, no puedo, el hombre estaba expresando lo que había en su corazón, sus emociones, sus sentimientos. Por eso dije al iniciar, Jesús lo sabe todo, pero quiere escucharte. En ese escenario, Jesús lo sabía todo de ese hombre, pero sabía que era necesario que él hablara, porque Jesús quería dignificarlo, reafirmar su valor y, ojo, su derecho a ser escuchado, su derecho a expresar sus sentimientos, su derecho a expresar sus dolores, sus quejas, la realidad de su alma. Y a pesar de que la respuesta quizá no fue la mejor, es que no puedo, fue una respuesta sincera, fue una respuesta honesta. No puedo, eso es lo que estoy sintiendo en mi corazón, es que no puedo. Pero me encanta que Jesús en ningún momento, frente a su respuesta de impotencia, Jesús jamás le recriminó su sentimiento. Tampoco lo recriminó porque no lo reconoció. Jesús siguió estableciendo un diálogo, una conversación como cualquier vecino. Jesús jamás le dijo: es que usted no sabe quién soy yo. En Colombia esa frase es muy famosa por aquellos que quieren presumir de su posición, de su nombre y su reconocimiento. Pero Jesús jamás le dijo: usted no sabe quién soy yo. Jesús estableció una relación sencilla, amigable, empática. Así que Jesús solamente quería hacerle sentir que en medio de su condición le importaba a alguien, que su condición sí le importaba a alguien, que su situación sí le importaba a alguien, a ese vecino transeúnte desconocido que era Jesús de Nazaret, le importaba su condición. Mire, la mayoría de nosotros nos enseñaron a comernos, a atragantarnos con nuestros sentimientos. Y hablo de mi generación, de la generación de mis papás y de los abuelos. ¿Por qué? Porque nos dijeron que los sentimientos son tonterías. Porque nos dijeron que todo se resuelve orando, ayunando y reprendiendo al diablo. Yo soy hijo de pastor, así que, y nieto de pastor, somos 3 generaciones. Así que yo he comido iglesia. Siempre digo que lo único que faltó es que mi mamá me diera luz en un banco de la iglesia. He comido iglesia, he pasado por la historia de la iglesia en mis 48 años. Pero he escuchado respuestas y en nuestro contexto fue así: soporta el dolor porque la procesión se lleva por dentro. Y nos metieron eso en la cabeza: los hombres no lloran. Sé guapo, sé un buen macho,
Guárdate los sentimientos. No te muestres vulnerable. No te muestres frágil. Ahora a esta generación la están criticando como la generación de cristal. Voy a defenderlos. ¿En qué sentido los voy a defender? Creo que han tenido la valentía de expresar cómo se sienten. Y para hacer eso hay que ser valiente. Los adultos no dijeron mucho amén. Y lo que vamos a lograr entre las generaciones de jóvenes y los más adultos es el balance y el equilibrio. Porque si bien tengo el derecho a expresarme, a expresar mis sentimientos y la necesidad de hacerlo, también el Señor nos acompaña para gestionarlo y no dejarnos dominar y controlar por las emociones y los sentimientos. Es decir, todo extremo va a ser malo. Que tú te comas todo, y ustedes saben lo peligroso que es no expresarlo. De hecho, muchas de las enfermedades se somatizan y se convierten hasta en un cáncer por situaciones emocionales no gestionadas. Así que en ese orden de ideas, cuando yo veo una historia como estas, me doy cuenta que Jesús está interesado en mis sentimientos. Está interesado en cómo me siento hoy. Y qué lindo y qué sencillo es preguntarle a alguien: ¿y tú cómo estás hoy? En medio de un mundo tan lleno de ansiedades y de afanes, hacer pausas para preguntarnos: ¿y tú cómo estás hoy? Eso es muy valioso, iglesia, y sumamente importante. Porque hoy estamos hablando y me encantó lo cortico que yo escuché de la clase ahora, del estudio bíblico, me encantó. Porque hoy estamos más enfocados en un sistema absorbente y drenante de materialismo que nos crea una necesidad mentirosa que no existe. Pero estamos más, como dicen ustedes, ajorados por buscar el iPhone 16 que el bienestar espiritual y emocional. Es muy cierto eso, me encantó. Y se crean necesidades y nos dejamos envolver por un sistema absorbente y drenante. Pero Jesús me está mostrando que tenemos que hacer pausas en el camino para mirarnos a los ojos y preguntarnos: ¿y tú cómo estás? Me interesas. Porque Jesús se detiene todos los días para preguntarnos: ¿y tú cómo estás? Ese es mi Señor, el que se detiene todos los días para mirarme a los ojos. Porque aunque Él sabe lo que yo necesito, su amor es tan grande y Él sabe que tengo la necesidad de gestionarlo, expresándolo, que me dice: dímelo, porque a ti te hace bien que lo saques del corazón. No te quedes con eso, sácalo. Y esto es una lección para no guardarnos cosas. Cuando nos guardamos cosas, pasan los años, no perdonamos, no sanamos el corazón, porque nos da vergüenza, nos puede más el orgullo y no queremos mostrarnos vulnerables. Somos vulnerables y somos frágiles, seamos claros. Y esa vulnerabilidad nos debe llevar a ser sinceros, honestos, abrir el corazón y soltar lo que tenemos que soltar a tiempo. La pastora de niños en la iglesia nos enseñó algo que les enseñó a los discípulos Kids, que es nuestra iglesia infantil, y nos enseñó a perdonar rápido. Y así. ¿Y qué tenemos que hacer, iglesia? Perdonar rápido. ¿Rapidito? ¿O es que el Señor cuánto se demora en perdonarnos? Pero nos complicamos y entonces resultamos paralíticos emocional y espiritualmente, como este hombre. 4 décadas y muchos años y años con una parálisis, tal vez no física en nuestro caso, sino espiritual y emocional, porque todo va de la mano. Pero hoy el Señor te pregunta: ¿cómo estás?
¿Quieres que te sane? Que tu respuesta no sea, no, es que no puedo. Bueno, puede ser tu respuesta, no he podido, no he logrado. Se me ha hecho bien difícil perdonar. Se me ha hecho bien difícil sanar. Tengo nudos, espinas dentro de mí. Pero el Señor no quiere que tú vivas más con esas espinas y esos nudos. Por eso hoy te pregunta, hoy ¿cómo estás? ¿Quieres que te sane? ¿Quieres recibir la sanidad? Porque el Señor en Mateo 2:17 dijo, la gente sana no necesita médico, sino los enfermos. Porque no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Para nosotros, los pecadores, los frágiles, los vulnerables, es el evangelio del amor, de la gracia y de la comprensión. El Dios que nos comprende está aquí en esta hora. El Dios que nos oye, el Dios que nos mira sin juzgarnos, porque vaya si somos nosotros expertos en juzgar. Hoy el Señor te dice, no te sientas juzgado, siéntete escuchado y comprendido, porque los papás también se cansan, papá y mamá se agotan, el pastor se agota, su familia, y nos olvidamos de que estamos entre seres humanos, que nos agotamos, que necesitamos hacer pausas, mirarnos a los ojos y sentirnos pastoreados por el buen pastor, amados y comprendidos. Hablar es sanador, expresar los sentimientos es sanador, y si lo hacemos con el Señor delante de Él, pues mejor, maravilloso. Por eso yo te invito para que le digas al Señor cómo te sientes, por qué te sientes de esa manera, porque no siempre estamos bien. Yo sé que nosotros tenemos un lenguaje evangélico cristiano y hasta canciones que dicen que un hijo de Dios o un cristiano no puede estar triste. Manos, y todos pasamos por la tristeza. Si mi Señor Jesús pasó por el escenario del dolor, mi alma está triste, muy triste, dijo el Señor, hasta la muerte. Pero lo lindo es que el Señor te dice, se vale llorar, pero no te quedes ahí. Vamos a salir de ahí, porque es un escenario temporal. Estás ahí, pero hay que salir de ahí. Hay que salir del estanque de Bethesda. Y por eso el Señor provoca esa comunicación. Hoy el Señor, queridos invitados, quiere provocar esa conversación. Iglesia, hoy el Señor provoca esa conversación. La provoca contigo, no para juzgarte, sino para reparar tu corazón, para restaurar tu corazón. Aquí hay que dejar el orgullo a un lado y la autosuficiencia. Y hay que buscar ayuda cuando la necesitamos. Cuando estemos con el agua como que va subiendo, es mejor levantar la mano y decir auxilio. Pastor, líder, diácono o profesional de la salud mental. Eso no es del diablo, son herramientas que Dios nos ha dado. Y qué lindo es poder levantar la mano, como cuando Pedro se estaba hundiendo, que se desenfocó. Dios no lo juzgó, el Señor no lo juzgó, pero él dijo, auxilio, ayúdenme, que me estoy hundiendo. Eso no es vergonzoso. Gracias a Dios, porque las mujeres lo han entendido más que los hombres. Las mujeres buscan más ayuda. Los hombres somos más resistentes. Yo lo puedo resolver, porque yo soy el mero macho. Pero por dentro estamos bien rotos y despedazados. Provoquemos conversaciones entonces como la que Jesús provocó con este hombre. En un mundo tan afanado y ansioso, vamos a comprometernos a provocar estas conversaciones con los nuestros en la iglesia. Una conversación de estas le puede salvar la vida a una persona, a una familia. Una conversación de estas
puede conducir a la salvación a una persona, a una familia, a una comunidad entera. Recuerda algo: Jesús lo sabe todo de ti, pero quiere escucharte, quiere que se lo digas, porque a ti te hará mucho bien soltar esos nudos y arrancarte esas espinitas que son tan molestas. Lo segundo, la segunda gran noticia es que Jesús asume riesgos por ti. La historia relata que en el estanque, alrededor del estanque, habían multitud de enfermos. Así que yo no me puedo imaginar el ambiente tan terrible. Si un ambiente de un hospital es denso, ¿no? Uno va a un hospital y es bien fuerte. No me imagino este escenario de gente tirada por todo lado, quejándose, llorando, desesperanzados, ni la oportunidad de bañarse, de alimentarse. El escenario era un escenario bien difícil. Personas ciegas, cojas, paralíticas, tendidos en los pórticos, todos ellos marginados y considerados indignos por la sociedad, los invisibles de la sociedad, los marcados por la sociedad, indignos de participar en la vida social, en la vida política, en la vida religiosa. Pero Jesús asume riesgos por ti y por mí, como asumió un gran riesgo por aquel hombre paralítico. Por una verdad, es que el amor de Dios es incomparable, es indescriptible, es incondicional, es alto, profundo y ancho, que no tiene límites. Y por eso Jesús asume riesgos y Él va a donde pocos quieren ir. ¿Quién quería ir a ese lugar? ¿Pocos o nadie? Pero Jesús asume ese riesgo de acercarse, de hablar con uno de ellos, aunque la ley dijera que se podía contaminar en ese escenario, aunque la ley dijera que podría estar infringiendo esa misma ley. Jesús asume ese riesgo de hablar con uno de ellos y además de sanarlo el día de reposo. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Rompiendo con todos los paradigmas religiosos, porque para los religiosos era un pecado imperdonable lo que estaba sucediendo. Pero hay una verdad: ¿por qué Jesús asume riesgos por ti y por mí? Porque para Jesús las personas son más importantes que las tradiciones. Las tradiciones no pueden estar por encima del ser humano. Por eso Jesús rompió los paradigmas. La ley dice esto, la tradición dice esto, pero por encima de eso, este hombre hoy necesita ser asistido, abrazado, escuchado, comprendido. Jesús asume el riesgo de acercarse al paralítico, de hablar con uno de ellos por encima de las tradiciones, de la ley. Ahora Jesús ya para ese momento había roto paradigmas religiosos por montón. Había hecho un milagro en una boda, había despejado el templo de los corruptos, había tenido un encuentro con una mujer samaritana. O sea, Jesús tomó todos los riesgos existentes, haciendo milagros el día de reposo. No importa lo que el Señor tenga que hacer. Ese valiente Jesús es capaz de hacer todo lo necesario para mostrar su amor, para llorar con los que lloran. ¿Usted siente que el Señor ha llorado con usted? Él llora con los que lloran. Él celebra con los que celebran. El que no discrimina a nadie, es capaz de ir a donde nadie quiere ir, capaz de dejar su trono de gloria, vaciarse para venir a la tierra y hacerse un hombre vulnerable, mortal, frágil como cada uno de nosotros, pero sin pecado, por supuesto. Sin pecado. Un Jesús impecable, santo y puro, pero que se hizo hombre para ponerse no en nuestros zapatos, en nuestra piel, en nuestros huesos, en nuestro lugar, literalmente hablando,
Eso fue lo que hizo el Dios creador del universo. Vaciarse, incomodarse, salir de su trono de gloria, como dice el glorioso himno, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Eso solo lo hace Jesús, el amor de Dios. Por eso Él se incomoda, por eso Él asume todos los riesgos necesarios por amor a ti y a mí. Los ha asumido y los seguirá asumiendo. Jesús era consciente de que estaba poniendo el dedo en la llaga de los religiosos y de la clase política, y que ese acto de amor y de misericordia y de empatía con el paralítico le iba a traer problemas y más cargos en su contra, pero no le importó. No le importó. Jesús fue un hombre arriesgado por amor. ¿Cuántos han hecho algo por amor arriesgado? Bueno, yo hice, es un riesgo ir a hablar con el suegro, y yo asumí ese riesgo. No sé si mi suegro vaya a ver esto, pero suegro, el suegro, sí, nada, voy a tratar. Pero hace 25 años el suegro no me quería. Ahora yo soy el pastor de mi suegro. Y me cuida, y me ama, y me pastorea, y es uno de mis consejeros más importantes. El amor de Dios no es otra cosa. Pero cuando yo fui a hablar con mi suegro, la comunidad le tenía miedo, imagínense, y a mí me toca ir a hablar con mi suegro. Un hombre amado y respetado. Saludo para mi suegro. Con todo el corazón, él sabe que lo amo. Son ovejitas de nuestra iglesia con mi suegra. Son unos padres para mí. Así que Jesús, el buen pastor, como el buen pastor, siempre va a tomar el riesgo de que al contar sus ovejitas y al faltarle una, Él no se queda cruzado de brazos. Él va a buscar la que le hace falta, y va a escalar las montañas y los peñascos y los mares y los ríos y lo que sea necesario para ir en busca de ti, como lo está haciendo esta mañana. El Señor ha venido en busca tuya. El precio fue alto, precio de sangre en la cruz del Calvario, humillación, dolor físico, emocional. ¿Saben por qué Él entiende cómo te sientes hoy? Porque Él pasó por allí. No se está acercando un Jesús que no haya pasado por allí. Un Jesús que sufrió en carne propia el dolor, la humillación, el desprecio. Ese Jesús que también hizo catarsis ante el Padre y ante sus amigos. Se mostró vulnerable. Muchachos, acompáñenme a orar porque tengo miedo. Mañana voy a ir a la cruz. Estoy asustado. Se quedaron durmiendo, pero bueno. Y Él fue ante el Padre y le abrió su corazón. O sea que este Jesús, nuestro Señor y Salvador, del que hablamos y predicamos, sabe lo que es pasar por el valle de sombra, de muerte, de tristeza, de oscuridad, de escasez y de dolor. Por eso Él es el buen pastor. Y hace y hará todo lo necesario para ir por ti, para ir por mí. Cuando estemos allí en la montaña perdidos, llenos de miedo, con las patitas quebradas, pues Él va a ir allí, como hizo el pastor de la historia. Nos cargará en sus hombros, nos curará las heridas y nos llevará al redil para desbordar su amor de pastor. Ese buen pastor está aquí con nosotros. Él está aquí. Queridos invitados, Él está aquí. Y está aquí a través de esta comunidad de fe y de amor, a través de nuestra sonrisa, de nuestro abrazo, de nuestra empatía, de nuestro cariño, de esta linda canción que compuso nuestro pastor para decir: en Vega Alta somos una iglesia alegre, feliz, que amamos, que abrazamos, somos familia, somos familia.
Hombre, y uno, ¿cómo no se va a quedar en un lugar donde lo van a amar, lo van a cuidar, lo van a abrazar? Y donde uno se va a convertir en esa familia que va a abrazar a otros, porque esto se multiplica. Esto se vuelve una multiplicación constante y permanente. Y cierro, me emocioné. Para cerrar, por favor, no te acostumbres a vivir aferrado a la camilla. No te acostumbres a ello. En esta historia, o esta historia se cierra, que una vez el paralítico le da la respuesta al Señor, es que no puedo. El Señor de inmediato le dice: ponte en pie, enrolla tu camilla y empieza a andar. Sencillo, práctico, directo. Y me encanta porque el Señor tampoco lo victimizó. Tampoco le dijo: ay, pobrecito, usted no va a ser capaz, de verdad lo siento mucho, se va a quedar ahí otros 38 años hasta que yo vuelva por segunda vez. Jesús no lo despreció. Jesús no lo vio como un incapaz. Jesús dijo: este hombre puede salir de esto. Hoy el Señor te dice: tú puedes salir de esto en el nombre del Señor, con la ayuda de Dios. Porque la iglesia, los hijos de Dios, sabemos que todo lo podemos en Cristo, no en nuestras fuerzas. Es por la gracia, el amor y el poder de Dios. Por eso el Señor te dice, el Señor no nos subestima. Eso es lo que quiero decir. El Señor no te mira con lástima. El Señor nos mira con dignidad y valor. Y por eso le dice a este hombre con autoridad: mira, ya te desahogaste, ya estás gestionando esto, pues hasta aquí llegó tu parálisis. Levántate, enrolla tu camilla y vete de aquí. Ese es el Jesús que obra, que actúa de una manera increíble. Entonces Jesús honró la sinceridad de este hombre, honró la honestidad de su corazón. Y aunque nunca lo reconoció hasta ese momento como Jesús, el Señor, ¿no? Seguía entendiendo este hombre que le estaba hablando un transeúnte solidario y empático. Pero en ningún momento usted se da cuenta que le diga: oh, Jesús de Nazaret, o maestro, o rabí. Nunca le dijo nada de esto. Era una conversación amigable. Y le dice: toma tu camilla. Mire, iglesia, el Señor nos ha dado a nosotros las herramientas, la autoridad, el poder y la gracia de su Espíritu para que en su nombre nos levantemos y enrollemos esas camillas y caminemos hacia adelante. De verdad, no nos va a subestimar, porque Él sabe de qué estamos hechos, y estamos hechos de Cristo Jesús. Tenemos el ADN de Jesús. Y por eso el Señor nos empodera con su Espíritu y nos dice: levántate. Hoy el Señor te dice: levántate y toma tu camilla. No más parálisis en tu vida. Sácalo, pero ya, levántate. Saca el dolor, pero levántate. No te acostumbres. No te acostumbres a las camillas. No te quedes victimizándote. No te acostumbres a generar y producir lástima, porque eso es peligroso. Yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero tengo una hija psicóloga. Yo le saco información. Y quizá soy un psicólogo frustrado. Pero no nos acostumbremos a victimizarnos. Cuidado. Porque está bien el escenario de la queja como la transición hacia la victoria. Sí necesitamos expresar, quejarnos, pero no nos acostumbremos a vivir sometidos y enfrascados en la esclavitud de la queja, la victimización y el dolor. Porque esos son escenarios transitorios, temporales, que los necesitamos por nuestra vulnerabilidad, que los necesitamos para aprender a confiar en el Señor, que los necesitamos para reconocer que solos no podemos, que necesitamos la gracia y el amor de Dios en nuestra vida. Pero son transitorios. No nos quedemos en el estanque. Hoy el Señor te dice: no te acostumbres ni al estanque ni a la camilla.
Yo te he dado la autoridad, la gracia, el poder, la palabra y la unción de mi espíritu y mi asistencia y las herramientas para que salgas de tu estanque, de tu camilla, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor te dice. Y recuerda algo, que Dios pone su 100%. Él ya lo hizo todo. Pero nosotros no podemos que el Señor haga la parte que nos corresponde a nosotros. Y para que ese hombre se levantara, algo pasó y tuvo fe y no sé, algo sobrenatural. Pero después de 38 años, usted levantarse, yo no sé cómo fue esa experiencia, que se llenaran sus músculos, porque eran huesitos secos, pero el Señor los llenó. Y este hombre se para, se levanta y toma su camilla y empieza a andar. Nosotros tenemos que también tener determinación en la vida. Y frente a esas profundas tristezas y depresiones en la mañana, mira, o en cualquier hora del día, no alimentes esa depresión, no alimentes las tristezas. Sé determinante, vea la palabra de Dios, escucha alabanzas que llenen tu mente y tu corazón de Cristo. Levanta el teléfono, toma tu celular y llama a alguien para que ore por ti. Pero eso es determinación. No nos quedemos en la camilla, abrazando la camilla, idolatrando la camilla, esclavizados a ella. Ese no es el plan de Dios de ninguna manera, porque el Señor nos llamó a libertad en Cristo Jesús. Y esa camilla es temporal y ese estanque es temporal, para que tú y yo veamos la gloria de Dios, para que seamos testigos del amor, de la comprensión, de la solidaridad y empatía del Señor. Por eso, iglesia, hoy el Señor nos ha hablado con amor, para animarnos, para decirnos que nos quiere escuchar, aunque Él lo sabe todo, aunque Él conoce absolutamente todas nuestras necesidades. El Señor te dice: he tomado todos los riesgos por ti y no me arrepiento. El Señor no se arrepiente ni un solo segundo de haber ido a la cruz del Calvario para salvarnos. El Señor hoy está mirando hacia Vega Alta y dice: wow, valió la pena, valió haber ido a la cruz, valió haber ido a morir por mi hijo, por mi hija, por mi hijo, por mi hija. Valió la pena, porque ahora somos nosotros los brazos de Jesús, que vamos a ir a ayudar a mucha gente a salir de ese estanque. A todo Vega Alta 1 vamos a ir a ser los brazos y los pies de Cristo, a ser los oídos de Cristo. Porque hoy hablamos mucho, pero escuchamos muy poco. Vamos a ser los oídos de Jesús en toda esta localidad, en todo este lugar, para que el Señor diga: valió la pena. Siga diciendo el Señor: valió la pena. Aquí hay una iglesia que está dispuesta a asumir riesgos por otros, a incomodarse, a salir de la zona de confort, a entrar donde nadie quiere entrar, por el amor de Cristo. Porque nosotros nos sabemos amados por el Señor. Vamos a ir a amar a otros, a comprender a otros, a escucharlos y a tomar los riesgos necesarios para que se acerquen a Jesús. Y es curioso, pero este hombre salió con la camilla en la mano para dar testimonio, porque nadie lo conocía afuera. ¿Me van a entender? ¿Cuál era el sello de su testimonio? La camilla en la mano. Porque cualquiera diría: pero ¿para qué se llevó la camilla? Estaba aferrado. Ya no, llévala, porque esa camilla será testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Es la evidencia. ¿Y por qué anda con una camilla? Y los religiosos se molestaron. No, es que esta es la evidencia de que hoy soy una persona nueva y sana, y que ahora yo tengo el control de la camilla y no la camilla tiene el control de mi vida. Esa es la diferencia, iglesia. Así que hoy el Señor está aquí para escucharte, para recordarte que te ama y te ama y te ama y no se arrepiente de tomar todos los riesgos por ti, pero para decirte hoy: sé determinante,
no te acostumbres a la camilla ni al estanque. Levántate en el nombre del Señor, toma esa camilla y da testimonio de Cristo para que otros crean.